¿Quién habló? ¿Quién? Yo, profe, Sergio Chacón. Abdel. Sergio. Sergio. Ah, ok, sí, no te reconozco la voz. Que no tengo manera de ver quién habla. Bueno, es que todavía no le sé, pues. Pero bueno, Sergio, para ponerte una palomita, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, es, es por eso, ¿no? Pero debieron de haber dicho, bueno, eh, pensar en una cimentación superficial desde un principio, este, por el tipo de suelo y por la geología del sitio, por las propiedades que a priori nosotros debemos de saber. ¿Dónde sabemos esas propiedades a priori? Pues con la geología del lugar, ¿no? Uruapan es una zona donde predominan los suelos de origen eólico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son arenas limosas de alta compresibilidad y muy de alta compresibilidad, o sea, muy deformables y de baja resistencia. ¿Sí? Entonces, para un tipo de cimentación superficial para un edificio de 10 niveles, pues seguramente no va a cumplir. ¿Sí? Eso lo veríamos desde ese punto de vista, pero también, como se pensaba en una cimentación superficial, la profundidad de los sondeos, yo les comentaba que la profundidad de los sondeos a los que hicieron el estudio fue con pozos a cielo abierto. Entonces, de las conclusiones que ya vimos, la zona activa de la cimentación va a estar a 1.5, de 1.5 a 2 veces el ancho de la cimentación. Entonces, si pensamos en una losa, en un cajón de cimentación, ¿hasta qué profundidad tenemos que llevar el estudio? Pues si estamos hablando que el ancho B es de 10 metros, pues mínimo el estudio debe de hacerse, aunque sea una cimentación superficial, como este caso, el cajón, tendríamos que haberlo hecho el estudio a 1.5 veces B mínimo, o sea, a 15 metros de profundidad. Entonces por ahí deberían de haber empezado, ¿no? O sea, que aparentemente esta cimentación superficial no va a cumplir por todos los antecedentes que ya tendrían ustedes, aunque se los platiqué, pues, ¿no? Y lo hicimos en clase, ya con números, ya lo vimos. No sé si queda claro hasta ahí. Por ahí hubieran empezado con una ligera introducción de este tipo. No sé si queda claro. A ver quién Sí, Inge. participa. Inge, lo que puede hacer para proyectar el ejemplo es donde tiene la pestaña de presentar. Ahí se le van a desplegar tres opciones. Si me voy al MIT, Sí, ahí donde dice presentar. a ver, Primero póngale dejar de presentar para todos. dejar de compartir. Sí, A ver, dejar de compartir. Ajá. y vuélvale a oprimir ahí donde dice presentar y le va a Presentar ahora. desplegar tres opciones. Ajá, Presentar ahora. ajá. Ahí le va a desplegar tres opciones. Si es toda la pantalla, una ventana o una pestaña de Chrome. A ver, espérame. Caray, no se activa. Presentar ahora, dice. ¿No le despliega presentar toda la pantalla o presentar una ventana? No. Pues ahorita tengo el ejemplo abierto, si quiere lo puedo presentar. Bueno, si tú puedes, sí, para irlo explicando. Sí, sí, Ah, sí. está bien. Sí, a ver. ¿Cuál vemos? ¿La parte de Excel o la parte de Word? Lo de Word. Ah, está bien. Todo está en Word, ¿no? Sí. A ver, ponlo. Porque si Ah, no me lo despliega, no sé por qué. Sí, dice presentar ahora, pero. Ok. Bueno, ¿sí se ve? entonces, a ver, súbete. Sí, súbete a la figura. Bueno, ahí mero.
ahí mero, ¿sí? Entonces, lo primero es que teníamos que haber hecho un estudio a la profundidad de 1.5 a 2 veces el ancho B de la cimentación. Entonces, como se trata de un cajón, ¿verdad? Entonces, mínimo debimos de haber hecho el estudio hasta una profundidad de 15 a 20 metros de profundidad. Entonces, ¿qué se hizo? Se hicieron pozos a cielo abierto en planta, pues tal vez se hicieron un pozo en una esquina y otro en otra esquina, ¿verdad? Cuando debieran de haber sido sondeos profundos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Precisamente determinar el perfil estratigráfico con 2 PSA que hubiéramos hecho, o 2 sondeos mixtos, nosotros definimos que precisamente el perfil estratigráfico, si le subes tantito, para ver el perfil estratigráfico, no, más bien bájale, sí, o sea, independientemente de lo que pida ahí el problema, pero aquí tenemos la estratigrafía, ¿sí? No, ahí donde estábamos en la estratigrafía, aquí tenemos la estratigrafía. ¿Eso de dónde viene la estratigrafía? Pues del estudio geotécnico, ¿verdad? Entonces nosotros aquí, en el ejemplo, vimos que eran 14 metros, ¿sí?, de profundidad, pero es muy importante tener más abajo de la información. Ustedes van a ver en el estudio que hicimos para la cimentación profunda, tenemos hasta 16, hasta 20 metros de profundidad, que es el siguiente paso que quiero que hagan, el resumen, ¿sí? El siguiente paso. Entonces aquí, con que hubieran dicho, bueno, esta es una cimentación superficial, entonces seguramente no va a pasar, pero vamos a corroborarlo. ¿Cómo lo corroboramos? Si ya tenemos el estudio de geotécnico, aunque de entrada no debimos de haber diseñado una cimentación superficial, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo más o menos sé qué características va a tener esta arcilla CL y sobre todo el MH, que significa un limo inorgánico de alta compresibilidad. Entonces, yo tengo que revisar la condición de falla y la condición de servicio de la cimentación, es decir, ver que los hundimientos no sean excesivos y que por resistencia mi suelo soporte esta descarga de 10 toneladas por metro cuadrado, que equivale a un edificio de 10 pisos, por lo que ya habíamos comentado. Y entonces ya vendría la explicación de que los sondeos en la planta, si le subes tantito, ¿sí? En la planta, pues había que determinar los asentamientos en el punto A y en el punto B. ¿Por qué? Porque en el punto B es donde vamos a tener mayores asentamientos que en la esquina del área cargada, para ver la diferencia de asentamientos. Los asentamientos diferenciales son importantes, calcularlos, y entonces calculamos la descarga neta para los asentamientos por consolidación primaria, porque tenemos varios tipos de asentamientos. El más importante para este tipo de suelos, el MH y el CL, son los asentamientos por consolidación primaria, ¿sí? Porque los asentamientos elásticos son los que, o inmediatos, su nombre lo indica, son los que se van presentando inmediatamente con la aplicación de la carga, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, si le subimos. Entonces, para revisar la condición de falla, aquí nada más ir viendo pues la figura y explicar la figura. Entonces, para revisar la condición de servicio, que es la primera, pues tenemos que calcular los asentamientos que se van a presentar por la descarga neta. Aquí tenemos la descarga neta de 6.7 toneladas por metro cuadrado. Las dimensiones de la cimentación son de 10 por 20, aquí lo tenemos. Entonces, usamos el método de método de influencia de asentamientos, la gráfica de influencia de asentamientos. Para eso usamos la teoría de Boussinesq, así explicado, deberían de haberlo hecho, la teoría de Boussinesq, aunque hay más teorías. En la teoría de Boussinesq, para una carga uniformemente distribuida, donde tenemos que determinar los parámetros M y N,
donde M y N son parámetros que nos sirven para calcular el W0, que es el valor de influencia, para ver cómo se va disipando la carga con la profundidad. El delta sigma Z es el que calculamos para que es el incremento de esfuerzo con la profundidad. Vean ustedes cómo se va disipando el esfuerzo con la profundidad. ¿De acuerdo? Eso ya lo hicimos. Entonces, el delta sigma nos sirve para calcular el esfuerzo final y tenemos el esfuerzo inicial. Entonces, entramos a las curvas de compresibilidad y determinamos la relación de vacíos inicial, relación de vacíos final y calculamos el cambio en la relación de vacíos, que es lo que produce la carga o descarga neta de 6.7 toneladas. Calculamos delta E entre 1 más E0, el espesor del estrato, lo subdividimos, los dos estratos de 6 y 8 metros, los dividimos en cada 2 metros, y entonces sacamos el área como un trapecio, ya vimos, como un trapecio, y así calculamos el asentamiento por consolidación primaria. Este es en la esquina. A ver qué valor nos dio. El valor que nos dio fue de 27, este es en una esquina, este está bien, ya lo vimos en la esquina, nos dio de 27, y lo mismo hacemos para el centro. Aquí debe decir el centro, el punto B, aquí había que corregirlo, esto no es en la esquina, es en el centro, y en el centro, haciendo la misma metodología, con la curva de influencia de asentamientos, nos da un asentamiento de 82.12 centímetros. Entonces, esto es, en la condición de servicio, es lo que debieron de haber puesto, nada más estos dos resultados, estos, y la distorsión angular, y ver si continuamos, y ver pues que no cumple por asentamiento. Eso Inge, deje el proyecto ahorita a la otra parte de Excel, que ese es el que sí tiene corregido los datos. Bueno. Nada más ahorita déjalo, lo pongo ahí. A ver si sale. Sí, lo tengo abierto. Sí. Ok. Sí. Dale. Pero así les digo. ¿Ingeniero? Sí. Sí. Disculpe, la parte donde aparece WN, ¿por qué sale ese resultado? ¿Por qué se hace eso? Si la carga total es 10 toneladas, ¿por qué se disminuye de alguna manera? ¿O a qué se debe eso? Sí, porque la profundidad de desplante, si vemos la figura, la profundidad de desplante son 2 metros. Entonces estamos quitando un esfuerzo, estamos excavando 2 metros para alojar la cimentación. Entonces le estamos quitando ese esfuerzo. Ese esfuerzo, ¿cómo lo calculamos? Recuerden que lo calculamos con el peso volumétrico del material por la profundidad, que es 2 por 1.6, ¿no? 1.65, aquí tenemos 65 volumétrico, ¿verdad? Y 2 metros son los 330, ¿no? 2 por 1.65 son 330, menos 10 nos da el 6.7. Esta es la descarga neta, es la descarga que realmente se está mandando a la cimentación, al terreno de cimentación, mediante el cajón de cimentación. No sé si quedó claro. ¿Quién hizo la pregunta? Entonces ¿Quién hizo la pregunta? Sí, esto vendría siendo lo que le llaman compensación de cargas, algo así, me recuerdo como que le llamaban. Sí, se está quitando un cierto esfuerzo y se está colocando 10. Sí, yo estoy colocando 10, pero estoy quitando 3.3 porque excavo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, por eso sí, se está compensando ese esfuerzo, exactamente. O sea, si yo pudiera, lo que quito pudiera, imagínense cuánto debería de ser, cuál sería el nivel a la cual debo de excavar para que compensar totalmente. Yo tendría que compensar estos 6.7, ¿verdad? Entonces tendríamos que excavar una profundidad muy alta, ¿no? Así como el Hotel One, ya ven que se excavó como 10 metros, ahí la compensación, para este ejemplo, 10 metros por ¿cuánto? Bueno, vamos a suponer por unos 65, por 10 metros, ¿cuánto nos da? Nos da 16, ¿no? Sí. 16.5. 16.5 toneladas
por metro cuadrado. Entonces, realmente, si yo tengo 10 y estoy quitando 16, pues realmente en vez de asentarse la cimentación, se va a expandir, va a tender a expandirse. No sé si me explico, porque estoy quitando más esfuerzo del que estoy colocando, ¿de acuerdo? En este caso, en un cajón, ¿no? Sí, pero si son zapatas corridas o zapatas aisladas, sería diferente, ¿no? ¿Sí está claro? Eso es muy importante, ¿eh? ¿Quién preguntó? Yo, Melissa Ruiz. Ah, Melissa. Ah, bueno. Ok, Melissa. Muy bien. Sí, eso es muy importante, ¿no? No sé si quedó claro. ¿Alguien más quiere participar? Melissa ya participó. Cristina, vaya tomando Entonces, nota, profe, ¿no? Vaya tomando nota quién participa. ¿Sí? Bueno, que llame. Bueno, hay manera de grabarlo, ¿no? La plática, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, no sé si ustedes lo pueden grabar. pues yo de hecho ahorita ando grabando. Ah, sí, ah, perfecto. Bueno, dale, entonces luego es importante, ¿no? Si luego me pasas la grabación. ¿Dale? Ok, Sí, está bien. sí. Bueno, ¿qué más? ¿Está claro? Bien. profe, Entonces, sí. entonces, por ejemplo, si se hiciera A lo ver, mismo, pero, o sea, se a tuviera que ver, ustedes excavar no dicen en el una nombre. parte Para donde hablar, digan están... el nombre, ¿no? Sí, digan el nombre. Ah, soy Sergio. Sergio, sigue Sergio, órale, dale. A ver, sí, Sí, si al momento de excavar, pues abarca esa excavación para quitar el esfuerzo, dos estratos con peso volumétrico diferente, o sea, se hacen como aparte, ¿no? Se hace la profundidad que excavas de cierto, con el que le corresponde, pues, el peso volumétrico y luego el otro. sí, sí, se Por van ejemplo, si sumando. abarcara esa excavación, ajá, ok, ok. Sí, si abarcara, por ejemplo, hasta 6 metros, pues vean ustedes, bueno, hasta 6 metros todavía no es el mismo estrato, ¿no? Pero ya si 8 metros ya abarca el otro estrato, y aquí ya el peso volumétrico va cambiando, miren, aquí se ve, ¿no? Sí, ya 7 metros, y el peso volumétrico que interviene es el de 1.45 o 0.45 por el nivel freático, ¿no? Como el nivel freático está a 2 metros, acuérdense, aquí directamente quitamos el esfuerzo del agua. A partir de 2 metros ya no es 1.65, ya es 0.65. Quitamos la unidad, ¿verdad? Entonces todo eso lo vimos, ¿no? ¿Sí? Entonces miren, pues aquí ya está, ¿verdad? Corregido. Está en el centro. Para el centro, para el punto B da 82 centímetros. Entonces el asentamiento total máximo que pide el reglamento es de 30 centímetros. Entonces, esto era, para la condición de servicio, esto era lo que yo quería, que brevemente, no que pusieran pues toda la tabla, ni nada, sino sobre todo los resultados, ¿no? Resumido, los resultados. Eso le lleva una cuartilla, ¿no? Nada más explicar brevemente, ¿no? Así como le estoy haciendo. No sé si les queda claro. O sea, solito, si van corriendo el ejemplo, pues nada más de ir explicando, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el ejemplo? ¿Sí? Realmente no poner pues la demostración, sino brevemente ver para ver si realmente entendieron. Mi objetivo es principalmente que no copien ni peguen, sino que lo traten hagan de cuenta como si estuvieran haciendo un informe de qué fue lo que pasó. ¿De acuerdo? Eso les lleva muy poco, ¿no? Sí, entonces aquí ya dirían ustedes, bueno, la condición de servicio no pasa, no pasa, entonces, sin embargo, vamos a revisar la condición de falla, porque hasta aquí podría haber quedado el ejemplo, no pasa, entonces tendríamos que pensar en una solución, ¿de acuerdo? Entonces, ya la siguiente sería la condición, ahora empezarían a hablar de la condición de falla. Entonces, para la condición de falla, hay que ver la capacidad de carga del terreno. A ver, para esta descarga, bueno, aparte de los asentamientos elásticos, ¿no? Los asentamientos elásticos también los calculamos, ¿no? Si continuamos, los asentamientos elásticos se calculan, pero esos no debemos de sumarlos porque esos se producen, como son elásticos o inmediatos,
se producen cuando aplicamos la carga, o sea, durante el procedimiento constructivo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, pero sin embargo también calculamos el asentamiento elástico, ¿sí? Bueno, ahora, eso con respecto a la condición de servicio. Con respecto a la condición de falla, hay que ver si el suelo resiste. ¿Cómo vamos a saber si el suelo resiste? Pues con las teorías de capacidad de carga. Entonces, continuamos con el ejemplo para ver la capacidad de carga. Ya lo de asentamiento elástico, pues bueno, ya también lo calculamos, ¿verdad? A ver, ponemos ahora lo... Ah, mira, ya pude poner presentar ahora, la opción de presentar ahora. Entonces le pongo una ventana, ¿verdad? Me imagino. Sí, pero escogiendo el documento que quiere presentar, si él lo tiene abierto, ponga esa parte de la pantalla. Ah, deja abrirlo entonces. Sí. Lo pongo, a ver, así, y pongo compartir ventana. A ver. Aquí. Ah, sí. Lo pongo compartir, ¿verdad? Sí. Ahí ya se vio. ¿No, verdad? Sí, ya se vio. ¿Ya se vio? Ah, Sí. bueno. Dale. Ya se está viendo. Ok. Sí, ya. Bueno. Entonces ya todo esto lo explicamos, lo de condición. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Luego calculamos los asentamientos. ¿Cómo? ¿Sí se ve? Sí, estoy en Word. Este está en Word. ¿Sí lo ven? Sí, bueno. profe. Sí. Sí. Sí, profe. Sí. Contéstenme. Sí. Yo apenas, es la primera clase virtual que estoy dando. Es que ténganme paciencia, ¿eh? Así como yo les tengo paciencia a ustedes. No. Bueno, ¿sale? Bueno, entonces, también brevemente podrían haber dicho lo que les comenté. O sea que también se calcularon los asentamientos elásticos, que son los que se presentan con la aplicación de la carga. Realmente estos se presentan en el durante el procedimiento, durante la construcción, perdón, ¿sí? Entonces, que aunque, y estos se calculan con la fórmula de Steinbrenner. Así, nada más. Y los resultados ¿cuáles fueron? O sea, debieron de haberlos presentado nada más. Con la teoría de Steinbrenner, para dos estratos, que son los que tenemos, dos estratos, uno de 6 metros y otro de 8 metros, entonces se calculó el asentamiento elástico también en el centro y en la esquina del área cargada, ¿verdad? Y entonces aquí para el asentamiento elástico también debieron de haber dicho, aquí sí se utiliza no la descarga neta, se utiliza la descarga total, ¿sí? Como si, ¿por qué? Como si la carga estuviera en la superficie del medio, ¿verdad? Por eso se utiliza, ¿no? Aquí, digamos, no hay descarga. En la realidad sí hay descarga, ¿no? Pero como la carga empieza a partir de la superficie del estrato, ¿sí? De donde está el esfuerzo, entonces por eso aquí no se utiliza la descarga neta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, con los cálculos que ya también los paso a paso los pueden ir siguiendo, ¿sí? Con la fórmula de Steinbrenner se calcula F1 y F2, y con F1 y F2, con el módulo de elasticidad y la relación de Poisson, calculamos pues los asentamientos elásticos, resultando que el asentamiento elástico en el punto B, que es en la esquina del área cargada, nos da de 16.04 centímetros. Este resultado sí debieron de haberlo puesto. Y para el asentamiento total en el centro, más bien en el punto A nos dio de 8.02, ¿verdad? ¿Sí? Y para el asentamiento en el centro, como es elástico, lo multiplicamos nada más por 2, y ese es el asentamiento en el centro,
¿sí? ¿De acuerdo? Entonces podemos sumar pues el asentamiento por consolidación más el asentamiento elástico y ya nos da el asentamiento total, ¿verdad? Y estos son los asentamientos totales para la revisión de la condición de servicio de la cimentación. Y entonces ahora calculamos la distorsión angular, que también nos lo limita a los reglamentos de construcción, ¿sí? Y nos da, la distorsión angular no es más que el ángulo, la tangente del ángulo que se forma entre un punto A y un punto B. Calculamos el asentamiento diferencial, que no es otra cosa más que el asentamiento en el punto B menos el asentamiento en el punto A. Ese es el asentamiento diferencial entre el punto A y el punto B, ¿de acuerdo? Entonces dividimos este asentamiento diferencial entre la longitud entre el punto A y el punto B, que es una diagonal, porque el área es rectangular, es la diagonal, el punto A y el punto B. El punto A está en el centro, o al contrario, y el punto B en la esquina, ¿sí? Y entonces nos resulta que esta distorsión angular nos da de 0.05, que es mayor de la permisible es de 0.004, entonces también no pasa por distorsión angular, no pasa por asentamiento máximo, ni por distorsión angular. Entonces aquí, la solución, ¿cuál sería? Cambiar de cimentación a una cimentación profunda, porque ya no podemos sustituir más, ¿no? Porque la excavación sería mucho más profunda y nos meteríamos en el problema del nivel freático. Entonces, de entrada tendríamos que cambiar a una cimentación profunda. Pero, sin embargo, calculamos la capacidad de carga, o sea, la condición de falla del cajón de cimentación. ¿Con qué teoría lo hicimos? Aquí está el cálculo. Lo hicimos con la teoría de Terzaghi. Aquí tenemos la teoría de Terzaghi, ¿verdad? Que también ya la estudiamos, la teoría de Terzaghi, y nos arroja, pues, que la capacidad de carga con los parámetros, estos parámetros son los que usamos, ¿verdad? Son los que usamos para aplicar la teoría de Terzaghi. Hay más teorías, la teoría de Sevar, la teoría de Meyerhoff, ¿sí? La teoría de Skempton, pero la más utilizada es la teoría de Terzaghi hasta la fecha. Entonces, nos da una capacidad de carga, aquí la tenemos, para un ancho de 10 metros. ¿Qué capacidad de carga nos da? Nos da 6.75, ¿verdad? Para zapatas corridas, y para zapatas aisladas nos da de, ¿cuánto es aquí? ¿No lo ven? ¿Sí lo están viendo? Bueno, sí, pero lo puedo ampliar, ¿verdad? A ver. Ahí va. Ah, bueno, aquí está. Para zapatas corridas es de 6.75, ¿verdad? Para zapatas aisladas es de 8.05. Entonces, para zapatas corridas, ¿Puede ampliar sí, un poquito más, profe? perdón, Que si lo puede ampliar un poquito más, lo amplió, a ver, poquito. híjole. ¿Así? Ya. Sí, gracias. Sí, sale. Entonces, zapatas corridas, 6.75, sustituyendo el ancho B, porque me da una ecuación, ¿sí? Nos da la ecuación, por ahí la debemos de tener, a ver, esta es la ecuación, acuérdense. Esta es la ecuación que me da la capacidad de carga, es la fórmula general de capacidad de carga, que acuérdense que este es uno de los mandamientos de la mecánica de suelos. Entonces, suponiendo cómo el suelo soporta la carga, nos da esta expresión. No sé si se acuerdan de la cuña de un punzón que trata de penetrar abajo de la cimentación en el suelo. Entonces, haciendo el análisis de cuerpo libre de ese punzón, de esa parte del suelo, la zona 1, nos da esta fórmula de capacidad de carga. Está formada por 3 términos. El primer término es debido a la cohesión del material en la superficie de falla, que trata de deslizarse, ¿verdad? Entonces CNC, más un término debido a la sobrecarga, a lo que está a un lado de la cimentación, que es gamma de F por NQ, más un término debido al peso de la cuña que trata de deslizarse, que es igual a un medio de gamma por el ancho B y por el N gamma, donde
NC, NQ y N gamma son factores de capacidad de carga. Entonces, de ahí vienen las fórmulas, ¿no? Las fórmulas de capacidad de carga. Vean ustedes, aquí tenemos para diferentes profundidades la capacidad de carga para zapatas continuas y para zapatas aisladas. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tomaríamos para 2 metros de profundidad, ¿no? Esta expresión, que es la que debimos de haber tomado. En este renglón, esta sería la fórmula de 6.36 más 0.14b, ¿verdad? Más, y para zapatas aisladas es 7.96 más 0.11b, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acá tendríamos, por ejemplo, el NC, el NQ, para otras teorías, ¿no? ¿Verdad? Pero para la teoría de Terzaghi, pues sería esta, ¿no? ¿De acuerdo? Y de ahí vienen estas expresiones, ¿no? No, a lo mejor estas expresiones es para la profundidad de desplante de 0, ¿no? Porque el cajón está, a ver, chequen bueno, sí, ¿verdad? Es esta, ¿no? 5.35 más 0.14b, ¿dónde está? 5, a ver, 0.14b, aquí está, ese es 36, ¿verdad? Es esta, es para 2 metros de profundidad, ¿de acuerdo? Esta es la expresión que tomamos en la parte de aquí. ¿Sí? Aquí está. ¿De acuerdo? Para un ancho B de 10 metros. ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí. A ver. ¿Sí? ¿Seguros? Miren, para una profundidad de desplante de 0, ¿qué expresión nos da? 5.35 más 0.14b. A ver cuál tenemos. ¿Sí, verdad? Es para ver 5.35 más 0.14b. Y aquí ya sustituimos por el ancho B de 10. ¿Sí? Porque miren, lo calculamos para... ¿Dónde viene la profundidad de desplante? Estos son los parámetros que usamos para el cálculo. ¿Sí? DF, ¿cuánto vale? Aquí lo tenemos. DF vale 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y estos son los parámetros que usamos. ¿Sí? Bueno, ¿vale? Entonces, vemos pues que por capacidad de carga, si nosotros tenemos aquí que el valor es de 6.75 para zapatas corridas, 6.75, y nosotros la descarga neta de cuánto fue, 6.75. ¿Quién recuerda la descarga neta? 10, no. 6.5. No. 6 por aquí la tenemos. Esa es la que teníamos en Excel, ¿no? 6.75. 6.75 prácticamente es esa, ¿no? Aquí Sí. está. Aquí la podemos ver. 6.70, ¿no? Miren, la descarga neta es 6.70. Entonces prácticamente es esa, ¿no? Entonces, pues cumple, porque ya está implícito el factor de seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la condición de falla, pues sí cumple. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué conclusión entonces llegaríamos? ¿A qué conclusión? Bueno, la zona activa, la condición, ahorita hasta donde vamos, la condición de falla sí cumple, ¿no? Pero la condición de servicio no cumple. Ahorita lo analizamos. Y bueno, aquí ya determinamos la zona activa de una cimentación por capacidad de carga. ¿Qué es por capacidad de carga? Es ver la distancia hasta la cual la superficie de falla se presenta. Entonces, aquí es la primer cuña que yo les decía, ¿verdad? Que es como un punzón. Aquí tenemos la descarga, la cimentación, aquí está la profundidad de desplante, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya lo reduzco un poco aquí, ¿verdad? Para que se vea mejor. ¿Vale? Entonces, la cuestión es obtener esta profundidad.
Esta es la profundidad de la zona activa. Entonces depende pues nuevamente de qué depende esta superficie de falla, depende del ancho B de la cimentación. Y entonces así calculamos con estos valores de alfa que tenemos aquí y beta que depende del ángulo de fricción interna, calculamos la profundidad de la zona activa por capacidad de carga, ¿sí? Y también debemos de calcular la profundidad de la zona activa por hundimientos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay que sondear el suelo o tener las propiedades del suelo hasta esta profundidad ZA, tal que el incremento de esfuerzo aquí que se lleve a cabo a esta profundidad sea ya muy pequeño, sea al valor de 1/10 del esfuerzo que estoy colocando en la parte superior, o sea, la profundidad de desplante. Así obtenemos la otra zona activa, o sea, la profundidad hasta la cual debo llevar mi estudio de mecánica de suelos. Estos son los criterios que utilizamos, ¿sí? Para calcular esa zona activa. Entonces nos resulta que son ecuaciones de segundo grado, inclusive una ecuación cúbica. Este es una figura donde el esfuerzo, si no queremos utilizar la fórmula de Boussinesq en términos de M y N, podemos suponer que el esfuerzo se distribuye a 30 grados, a partir de la profundidad de desplante, a 30 grados. Entonces, a una cierta profundidad Z, pues yo calculo este ancho B más Z, lo calculo y divido la carga total del edificio, que estamos suponiendo más o menos el área de la cimentación por la descarga 10, nos da 2,000 toneladas. Entonces esas 2,000 toneladas las dividimos entre el área, ¿sí? Y ese valor debe ser igual a 1/10 del esfuerzo efectivo, de este esfuerzo que estamos poniendo aquí, del incremento de esfuerzo, que puede ser delta sigma z a la profundidad que estamos manejando, ¿verdad? Es miren, aquí, ¿sí? Que precisamente se forma la campana del esfuerzo, ¿sí? Si aquí está la carga, si podemos, la resultante está en el centro, pues hacia las orillas se va disipando el esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todo esto nos arroja que, haciendo los análisis y resolviendo la ecuación de segundo grado, inclusive hay una ecuación cúbica por ahí que resulta, ¿sí? Resolviéndola, tenemos varias profundidades de zona activa. Esas profundidades, el resumen está aquí, ¿sí? Tenemos estas profundidades de la zona activa. La promedio vendría siendo 22.22 si tomamos tal cual los resultados, pero generalmente se desprecia el menor y el mayor, ¿sí? Entonces, tomando el promedio, nada más de los más, aquí eliminamos realmente el mayor, ¿verdad? Sobre todo el mayor, tomamos estos tres, como que se disparó, entonces, tomamos estos tres, entre tres, el promedio nos da 16.34, o sea, aproximadamente, aquí llegamos a la conclusión de que la zona activa es realmente de 1.5 veces el ancho B. De aquí se desprende que en la práctica, si yo más o menos estimo el ancho B, que en este caso el ancho B está bien definido por el área, ¿no? Que es de 10 por 20, esto sí está bien definido, pero en otros casos hay que, y alguien abandonó la reunión, bueno, pues ya van a ser las 9, ¿verdad? Pero bueno, entonces la conclusión, ¿cuál sería? A ver, ya por último, ya analizando este ejemplo, así platicadito, que es lo que quería yo que me lo plasmaran en un informe, ¿verdad? ¿A qué conclusión llegamos? A ver quién participa. Diga su nombre y participe. ¿Cuál sería entonces la conclusión? Pues la misma que siempre se ha dicho, cambiar de cimentación. A ver, ¿quién habló? Melissa otra vez. Muy bien, Melissa, muy bien, muy bien.
Sí, participe. Cambiar de cimentación. Bueno, pero ¿por qué? Porque pues no cumple la condición de servicio, ¿no? Pero más general, alguien, bueno, le doy un minuto. ¿Quién más participa? ¿Por qué resultó eso? ¿Por qué creen que haya resultado eso? La pregunta sería, para ver si entendieron bien, ¿por qué creen que haya resultado eso? ¿Fue coincidencia o hay alguna razón? ¿No es por los asentamientos, profe? Sí, fue por los asentamientos. Pero entonces, ¿esos asentamientos a qué se deben? Se deben a la carga, pero también ¿a qué? ¿Al tipo de suelo? Pues es el tipo de material. Al tipo de suelo. ¿Podría ahí el suelo? ¿Podemos concluir? ¿Sí? ¿Podría mejorar también ahí el suelo, ¿no? ¿Cómo? Que también ahí podría mejorarse el suelo. Ajá, sí. Sí, podríamos utilizar un mejoramiento, ¿verdad? Sí, había que revisar esa condición. Pero de entrada no sería muy costeable, ¿no? Porque había que sustituir también una profundidad muy grande, ¿no? Sí, casi volvíamos a lo mismo, ¿no? La profundidad, les aseguro que si lo hacemos, se puede hacer, ¿no? Sí, nada más cambiamos los parámetros del relleno o de la sustitución, pero sí, esa sería otra opción, perfectamente. Pero podemos concluir otra cosa, ¿no? Podemos analizar la sustitución, como dijo Melissa, ¿no? Sí, sí dijo, sí. Fui yo la que dije eso, profe. ¿Quién dijo? ¿Cristina? ¿Quién dijo? Sí. Cristina, ¿verdad? Sí, Cristina. No le reconozco la voz, Cristina. Bueno, sí estoy viendo que sí se pone. Muy bien, Cristina. Dale, ya tiene una palomita también, ¿sí? Dale, ¿qué más? Entonces se pudiera decir que por condición de servicio no cumple porque tiene un asentamiento más prolongado, ahora sí que más profundo que lo que pide eh, la condición normal, que eran 30 centímetros y se excede hasta los 82, pero por condición de carga sí pudiera cumplir. Por falla, Pero, por condición de digo por falla. La condición de falla sí Sí. cumple, exacto. Y la condición de servicio que es la que no cumple. Exacto, deben de cumplir las Ajá. dos condiciones, exactamente, no nada más uno. Y generalmente, y la mayoría, esto lo hago énfasis porque la mayoría se va con la finta de que, bueno, sí resiste, pero ¿y la deformación? Entonces, ¿en qué casos debemos de revisar la deformación? ¿Qué es lo que quiero que me respondan? ¿En qué casos? ¿En todos los casos? Pues sí, en todos. Pues se le porque haría. Si no había problemas Sí, y si posteriores tengo una roca, hablando de mecánica de rocas, si tengo una roca ahí, ¿qué pasa? Digo, exagerando, yéndonos a los extremos. En una roca revisarían la condición de servicio, o sea, los asentamientos para una roca, si el suelo fuera rocoso. Si aquí en vez de tener este CL y este MH tuviera roca, aquí, hablando de mecánica de rocas. Pues sí se deben La de condición revisar de servicio. todos modos, ¿no? ¿Vale? O sea, ya se sabe que sí se deben de revisar de todos modos, siendo roca o siendo de lo otro. Ya sé que en la roca sería mínimo, pero de todos modos se tiene que revisar, es parte del estudio. Exacto. Se debe de revisar, aunque sabemos que no va a ser el que va a predominar en la condición de servicio, ¿no? Va a predominar la condición de falla, pero hay que demostrarlo. ¿De acuerdo, Cristina? ¿Sí? Sí, fui yo. Sí, Cristina, sí, la estoy medio viendo aquí. Sí. Bueno, exactamente, Cristina. ¿Quién más? A ver, pero díganmelo. Alguien me dice que, bueno, sobre todo mi hijo, que es el que me enseñó aquí más o menos a esto, ¿no? En línea.
me dice, no, pues papá, es que tú lo que quieres es que te diga las cosas como tú lo estás pensando, ¿no? Sí, pero si no, no está bien, ya se me pone pues en ese plan, ¿no? Pero ustedes espero que no se pongan en ese plan y que no se desesperen, ¿no? O sea, a ver quién más participa. Realmente me debieron de haber dicho así. A ver, ¿alguien participa? ¿Quién? Melissa. Pero la pregunta sigue siendo la misma, si se debe de hacer el estudio o no, o ¿cuál es la pregunta? No. La pregunta es ¿por qué obtuvimos esos resultados? ¿Por qué? ¿Podemos haberlo previsto, esos resultados? ¿Sí o no? En otras palabras, pues. ¿Se Sí, pudo haber porque previsto? Sí, por el tipo de suelo. Pues, de hecho el mismo nombre lo dice, el material es muy compresible. Exactamente. Por eso yo les insisto mucho en la clasificación de los suelos. Este MH, aunque no hagamos todavía los cálculos, pero se entiende que MH, ¿qué significa? Un limo inorgánico de alta compresibilidad. Esta H es muy importante, ¿sí? ¿De acuerdo? Y vean ustedes, estamos precisamente llegando a esa conclusión. Es decir, que en los suelos MH o CH, con más razón, los arcillas, la condición de servicio es la que predomina sobre la condición de falla. ¿Lo ven? ¿Sí lo entendieron? O sea, la condición de servicio, en una arcilla, la condición de servicio es la que va a predominar sobre la condición de falla. Y en otros suelos más rígidos, seguramente va a predominar la condición de falla sobre la condición de servicio, por la deformabilidad, pues, ¿verdad? Entonces, en arcillas casi siempre hay que pensar en los asentamientos. Pueden ser arcillas resistentes, ¿no? A menos que sean como la arcilla de la Ciudad de México. Por eso ahí casi siempre usan pilotes, cimentaciones profundas, ¿verdad? Esa es la justificación. ¿De acuerdo? Esa sería la conclusión más importante, creo yo. No sé si les quedó claro. O sea, simplemente con la clasificación de suelos, yo ya estoy suponiendo a qué problema, bueno, considerando a qué problema me voy a enfrentar. Claro, por eso es determinante para un diagnóstico del tipo de cimentación más adecuada, es importante saber el tipo de suelo y el tipo de estructura por cimentar. ¿De acuerdo? Ahí está. Eso era lo que quería que, con ese parrafito que me hubieran puesto, les hubiera puesto 10. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven? ¿O lo sienten, pues? ¿No? ¿De acuerdo? sí, profe. Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, pues entonces ahí se califica, ¿no? Bueno, yo los voy a calificar, pues. ¿Verdad? ¿Sale? Entonces, para mañana les voy a explicar lo de la cimentación, o sea, queda pendiente lo de la cimentación profunda. ¿De acuerdo? Entonces, me van a hacer lo mismo que me hicieron para la cimentación superficial, lo pueden ampliar con esta explicación, pero para la cimentación profunda, ¿de acuerdo? Entonces mañana vemos la cimentación profunda. Por ahí les pasé una presentación del cono. Mediante esa presentación yo les voy a explicar cómo funciona una cimentación profunda ahora, y les pasé el estudio de mecánica de suelos para la cimentación profunda. Ahí calculamos, ahí debemos de calcular ¿qué? El ancho de los pilotes y la longitud de desplante de los pilotes ahora, o pilas, y bueno, el número de pilas y pilotes que tenemos que construir para que la carga de este edificio se vaya a los estratos más profundos y más resistentes, ¿de acuerdo? Entonces, para una cimentación profunda, generalmente, ¿cuál va a ser el objetivo principal de una cimentación profunda? ¿Cuál va a ser? Pues detectar en el estudio de mecánica de suelos hasta dónde llega el estrato resistente, dónde se pueden apoyar los pilotes o las pilas. Eso es todo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces mañana continuamos de 8 a 10, ¿no? De la mañana. ¿De acuerdo? Así como ahorita. ¿Bien? Sí, Ok, está profe, bien. está bien. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ande después. Inge, Sí.
Entonces, ¿qué onda con la tarea? ¿Se la volvemos a enviar como corregida o ya así la dejamos? Sí, sí, con esta explicación, sí, sí, que ojalá lo hagan, sí, así más resumido, ¿no? Sí, bueno, más bien ahora sí resumir más, ¿no? Si con esta explicación les quedó más claro, resuelvo lo más. Es más, lo pueden hacer si quieren a mano, no sé, le Ajá. toman un poco, como quieran, ¿no? Me lo envían, no hay problema, lo pueden hacer a mano. Háganlo como un informe, pues, así como ahorita se los expliqué, ustedes traten de explicarlo, ¿no? Igual, ¿sí? O parecido, pues, no igual, igual, háganlo con sus palabras, ¿no? Eso sería lo mejor que ¿Mandamos hicieran, ¿no? entonces por correo? ¿Mande? ¿Te la mandamos por correo? Sí, igual, no, pues no, en Classroom, me los pueden enviar por Classroom, ¿no? ¿O cómo le hacemos? Necesita asignar una tarea o Ah, cambiarle la bueno, fecha de entrega a la que ya teníamos ahí. le cambio, de fecha. Sí, ¿Para porque cuándo? como ya se venció ayer. Ya se venció, ok. Ajá. Entonces les vuelvo a dejar otro resumen del resumen. Les voy a poner como tarea hacer un resumen del resumen, ¿no? ¿O cómo ven? O quien lo quiera corregir, profe, pues ya que se lo mande Bueno, mejor por correo, yo digo, más bien. bueno, también pues, me lo mandan pues por correo, los que lo quieran corregir. Los que no, ya se los tomo en cuenta así. ¿Está bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces me lo envían por correo, que quieran corregir, ¿sí? Que sería lo mejor, ¿no? ¿Verdad? ¿Sale? Pues, el que quiera aumentar la calificación, corríjalo. Y lo mismo vamos a hacer con la cimentación profunda. ¿De acuerdo? Profe, ¿Vale? Sí, profe, sí. lo que está mencionando mi compañera Esmeralda sí es cierto, o sea, ahí mismo en esa misma tarea, aunque ya se haya pasado la fecha de entrega, se le pueden anexar otros documentos. O sea, también puede ser otra opción, ¿verdad? Ya es a su consideración, también ahí se puede mandar, o sea, Pues yo preferiría que mandarle a lo la mejor corrección ahí mismo, en esa misma. sí, pónganse de acuerdo. Yo preferiría que ahí mismo, porque es muy cómodo ahí, ¿no? Porque por correos como que se hace un lío, ¿no? Mejor ahí mismo, ahí está ordenado, ¿no? Ahí mismo, pues mejor envíenmelo ahí mismo, ¿no? ¿Verdad? ¿Sale? Sí, sí se puede, ¿no? Como dices, ¿sí o no? Sí, profe, se puede. Sí, profe, sí se Bueno, puede. Profe. ándale pues. Asesórenme pues, muchachos. Dale pues. Si se puede, mándenlo así para que sea más ordenado, ¿no? Lo que me gustó de esto es que sí se ordenan más las cosas, ¿no? ¿Verdad? ¿Vale? Entonces así quedamos, ¿no? ¿Sí? Entonces nos vemos mañana. Sí, profe, está ¿De bien. acuerdo? Ándale Seguro, pues. Sí, está bien, gracias. profe. Está bien. Pues nada, y síguenle, ¿no? Hasta mañana. Que estén bien. Claro, ¿Sí? profe. Hasta luego. Luego. Adiós. Adiós, muchachos. Adiós. Estén bien.